Por supuesto que vale la pena y también conocer sobre los saberes de los maestros del ron cubano. Por eso se prestigia este SEC con la presencia de Salomé Alemán y Juan Carlos González Delgado. Salomé, yo decía que es la primera mujer que recibe la condición, ¿verdad?, de maestra del ron cubano, y el maestro, pues es primer maestro del ron cubano y además líder del movimiento de maestros del ron cubano. Por eso yo decía de que es un lujo que estén con nosotros, que hayan decidido pues llegarse hasta la revista y aceptar nuestra invitación. Bienvenidos. Gracias por llegar. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues yo feliz. Salomé, yo decía que usted pues es la primera mujer que recibió esta condición, ¿verdad?, de maestra del ron cubano. Y hay una pregunta que a mí me surge. ¿Cómo adquirió el conocimiento? ¿Desde cuándo se dedica a la confección del ron? Me imagino que es una pregunta muy recurrente, que cada vez que converse con alguien pues le haga esta misma interrogante. Bueno, pues muy buenas tardes. Reiterar el agradecimiento por permitirnos compartir un ratico de nuestra pasión con el público cubano. Pues nada, llevo 35 años en la industria del ron cubano, o sea, trabajo en la ronera Santa Cruz del Norte. ¿Toda una vida? Toda una vida. Soy graduada de Ingeniería Química y fui para allá para hacer mi servicio social pensando estar poco tiempo. Y mire dónde estoy todavía. La pasión... me fue arrastrando, claro, y me fui quedando. Entonces, nada, nunca pensé cuando me incorporé a trabajar para nada que iba a ser maestra de ron cubano. Eso fue algo fallando con la vida. Yo siempre he dicho el destino, me lo tenía reservado. Y bueno, lo agradezco mucho. Y pues nada, en la ronera pues comencé a trabajar como un recién graduada, especialista. Cursé varios caminos dentro de fábrica. Camino de la dirección, después caminos técnicos, y fui aprendiendo los subprocesos que llevan a la conformación del ron como producto terminado. Y fui aprendiendo todo lo demás, porque el ron no solamente es la tecnología, sino toda una serie de valores agregados, de los cuales ya hemos venido conversando acá en el programa. Y nada, ha sido un recorrido para mí muy fructífero, primeramente desde el punto de vista profesional, segundo desde el punto de vista personal, por las amistades, las personas maravillosas que he conocido en este mundo, que han trabajado allí, que me enseñaron, de las cuales aprendí, porque la cultura ronera viene de ahí, la raíz viene del saber, la tradición del ron, lo que significa para el pueblo, lo que significa en el día a día de cada uno de los cubanos. Y todas estas personas que han dedicado pues su vida a la industria te van nutriendo pues de toda esa savia que complementa pues los conocimientos tecnológicos, por llamarlo de alguna manera. Y nada, ese fue mi comienzo, aprender, incursionar en las distintas etapas del proceso de ron, como le decía, hasta que un buen día, después de muchos años en fábrica, fui propuesta para incorporarme como maestra aspirante de ron cubano al movimiento. El movimiento tiene varias categorías y bueno, fui propuesta para entrar. Y después de otros años también ya como maestra aspirante, es todo un proceso que está condicionado de esa manera, pues entonces fui... condicionada, o sea, con el honor de ser la primera mujer en muchos años de historia, desde el surgimiento de ron ligero, como se hablaba al inicio del programa, pues la presencia de una mujer que se incorpora a este saber hacer, a esta tradición, a este trabajo en comunión con el resto del equipo. Cuando decimos la primera mujer es porque ya existen otras, ¿verdad? ¿Hay muchas o no son muchas las Sí, hay maestras? otras muchachas que están preparándose, hay otra maestra, ya existe una segunda maestra, que fue nombrada en 2019, trabaja en la ronera de Santiago de Cuba, se llama Noemí del Toro. Y hay 3 compañeras más que se encuentran en preparación en la categoría de maestras aspirantes. Qué bonito, qué bueno que sea de esa manera. Maestro, ¿qué herramientas debe tener un maestro del ron cubano para la elaboración de un producto como este? Sé que es una pregunta difícil, creo, ¿verdad? O que pudiéramos estar hablando toda una tarde, me imagino. Sí, es un poco complejo explicarlo. Trataremos de sintetizarlo lo más posible. Primero que todo, para entender la formación de un maestro del ron cubano y llegar al dominio de esas herramientas que usted menciona, hay que conocer un poquito la historia del desarrollo de los saberes de los maestros del ron cubano, para poder entender ese proceso complejo de formación que llega a tener después las armas necesarias para conducirte como maestro. Como bien dijo Lara en la intervención que tuvo hace un momento, ron ligero cubano nació en 1862, pero no nació de la nada. Es el logro lógico de una evolución de 3 siglos anteriores. Así es. O sea, es una evolución a lo largo de siglos que se va transformando, y en 1862 en la ciudad de Santiago de Cuba
surge el ron ligero cubano, pero como la consecuencia lógica de un desarrollo de todos los años, de todos los siglos anteriores. Y eso va dando una idea de que esto no es algo improvisado. No es de un día para otro No es un día tampoco. para otro. Claro. Para que tengas una idea, ya en 1560 hay documentado que existían 60 lugares donde se hacían destilados, 1560, mediados del siglo XVI. Y así se fue transformando. Y a partir de 1862, esa cultura, ese desarrollo se fue moviendo rápidamente desde el oriente hasta el occidente, evolucionando. Llegó a todo el país. Llegó a todo el país, claro. hasta el momento que de una punta a la otra de nuestro país se fabrica ron cubano de excelente calidad. Y al mismo tiempo, no se puede uno desprender del conocimiento de que la cultura ronera cubana, que es lo que ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pues se fue desarrollando a la sombra del desarrollo de la industria azucarera cubana. Y todos sabemos que la nación cubana nace básicamente del desarrollo de esa propia industria azucarera, que se desarrolló a golpe de mucha sangre, de mucho sudor y de mucho sacrificio. Y todo eso está imbricado. Por eso es que no se puede desligar una cosa de la otra. ¿Y por qué? Va arrastrando una esencia no podemos olvidarnos cultural. de esa parte tan importante. No se puede. Claro. Hay que entender eso. Y hay que entender eso porque es tan lento el desarrollo y la preparación de un maestro de ron cubano. Tiene que empezar, evidentemente, teniendo una formación universitaria. Claro. Evidentemente, porque son las bases de la tecnología, las bases de la ciencia. Y tiene, evidentemente, que entrar en la industria por una de las áreas donde se elabora el producto. Y empiezas a conectarte con esas áreas. Y los maestros siempre estamos a la caza de nuevos posibles aspirantes, porque una de las cosas más importantes que tiene este movimiento y tiene la cultura ronera cubana es su transmisión. Pero ¿a quién se le transmite? Se le transmite a otras personas. Es tan complejo que no se puede poner todo en un libro, no se puede todo organizar en una estructura académica, en una organización de conocimientos teóricos. Esa transmisión cultural, porque es una esencia cultural, se va transmitiendo de persona a persona a lo largo de muchos años. Es un proceso, es un proceso larguísimo. Claro. Y tienes que darte cuenta que se lo tienes que transmitir a una persona que se merezca que tú se lo transmitas. Que sea un apasionado del tema como... Tiene que ser un apasionado, pero tiene que demostrar un compromiso con esa cultura. Exacto. Tiene que demostrar un compromiso con tu nación. Tienes que partir de la base que es una esencia cultural que es de tu nación, no es tuya. No te la dieron, sencillamente eres un portador que la recibiste de otras generaciones anteriores. Y ese proceso es largo. No es que tú lo digas, es que todo el mundo se dé cuenta que lo has interiorizado, que tienes una comunión con esa cultura y que eres un defensor. Y al final lo que te convierte es en un guardián de un pedacito chiquitico de la inmensa cultura cubana. Esa es la esencia. Eres portador de una cultura que no te pertenece. Eres sencillamente portador de una cosa que forma parte de tu nación. Y entonces, volviendo, ya cuando entiendes eso, Claro. te das cuenta que tienes entonces que tener una sensibilidad particular, que tienes que tener un compromiso particular y que tienes que tener, por supuesto, un bagaje de conocimientos teóricos y prácticos, tanto científicos como tecnológicos, que sean capaces de soportar esa herencia cultural. Es realmente difícil Pero lo entendemos. de explicar, pero bueno, esa es la esencia. Eso es por qué no se forma, como dijo Lara, no se forma en una escuela. Esto no es que tú llegues y te quieras inscribir en un cursito para maestro. Claro. No, todo lo contrario. Y tampoco, y por eso mismo no es un movimiento masivo. No es un Exacto. Es un movimiento selectivo, Selectivo, justamente por claro. todo lo que explica el maestro, por todo lo que conlleva. Y ya decíamos La que es un preparación. proceso de años. De De años. Yo le decía hace unos segundos de que la pregunta esta que le hice era, lo iba a poner en un aprieto, porque podríamos estar hablando toda una tarde y necesitaba que usted me resumiera en pocos minutos. Y creo que esta pregunta también es otro aprieto que le voy a poner. Y es, ¿qué distingue, maestro, al ron cubano? Precisamente su esencia cultural. Claro, para entender esto tengo que abrir un poco el tema, ¿no? Mira, el ron cubano tiene varios elementos que lo caracterizan, vamos a decir, desde el punto de vista tecnológico.
El ron cubano parte de dos destilados básicos a partir de la fermentación de la melaza de la caña de azúcar, que es un subproducto del proceso de producción del azúcar de caña, y uno de esos destilados básicos es el aguardiente. El aguardiente es un destilado que se destila a 75% de alcohol en volumen, donde está el aroma base, el aroma de partida del ron cubano. Es un destilado, una fuerte aroma, pero de un balance aromático exquisito. Y todo lo que viene después, todo ese elemento cultural para elaborar el ron cubano es sencillamente ir transformando esas propiedades sensoriales del aguardiente. El otro destilado básico que tenemos es lo que nosotros llamamos destilado para ron, que es un destilado que se destila a más del 95% de alcohol en volumen, que su misión básica es matizar la intensidad aromática del aguardiente. Y ahí, a partir de esos dos destilados básicos, surgen diferentes etapas de añejamiento, la complejidad de las mezclas. El aguardiente en sí, la producción del aguardiente en sí es un proceso de mezcla en el proceso de destilación, y los cubanos a lo largo de siglos hemos ido complejizando ese saber hacer, esa forma de elaborar este producto de tal manera que las mezclas son complejísimas. Cada cual hace lo que entiende a la hora de desarrollar los productos, y los maestros tienen que estar ¿cómo te pudiera decir? Los maestros tienen que ser capaces de desarrollar todo eso con su propia inspiración. Por supuesto, existen reglamentos técnicos, existen normativas de obligatorio cumplimiento, pero que dejan margen a la creatividad y a la pasión de los maestros. Para que tengas una idea, cuando revisas, por ejemplo, las normativas internacionales, ves que el mundo clasifica los rones en 2, 3 categorías. Cada país tiene su reglamento, incluso hay reglamento de comunidades comerciales o de comunidades económicas, y regulan, tienen 2, 3 clasificaciones. En Cuba tenemos 11 clasificaciones diferentes para el ron. Bastante, ¿verdad? Bastante. Es el país que más clasificaciones tiene, con una tipificación normalizada para poder hacer cada uno de ellos. Pero repito, existe toda la creatividad que pueden aportar los maestros, y eso te da la medida de la esencia cultural que está detrás de todo esto. No quiero referirme a cómo se hace en otros lugares, pero sí te puedo asegurar que el ron cubano se hace de la manera más compleja que existe en la producción de ron en el mundo. Bueno, pues me quedo con esa respuesta que usted acaba de ofrecerme. Gracias, maestro. Lo único que lamento es no poder tener más tiempo para seguir compartiendo, pero estamos en un programa en vivo, usted lo sabe, amigo televidente, y los tiempos son bien complejos. Hay que jugar con cada uno de ellos. Gracias por llegar, gracias por distinguir esta emisión de viernes y por darnos el placer de compartir con nosotros. Que sigan esos saberes, por supuesto, formando parte de lo más auténtico de la cultura cubana, y, por supuesto, muy merecida esa condición que recibieron de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Usted no se vaya, siga con nosotros. Ya le decía, queda poco tiempo, pero todavía seguiremos compartiendo. Ahora, vamos al segmento del día, la sección del día. Ahí está Evelyn con Alina Laje para compartir con ustedes.